Muy bien, vamos a proyectar las diapositivas. En este caso lo he puesto en PDF para que sea más fácil de compartir. Vamos por acá. Y esperemos que se abra para poder proyectar. Recordemos, es el capítulo de sistema urinario. Muy bien. Y esta primera parte vamos a hacer riñón, brevemente. Muy bien. Ratito que está abriendo. Ahorita es media lenta encima de la máquina. Está abriendo el archivo. Bien, entonces estamos ahí en la parte de embriogénesis del riñón. Muy bien, entonces vamos a avanzar. El riñón básicamente tenemos una secuencia en la cual se va desarrollando desde lo que es el pronefros, que continúa con el mesonefros y que continúa con el metanefros. Muy bien, el pronefros es el riñón rudimentario que no funciona, es afuncional. El mesonefros ya es un riñón más desarrollado, funciona poco tiempo, es decir, no cumple, digamos, todas las funciones, sino tampoco, digamos, se desarrolla a lo largo de los años, de los meses, perdón. Y el metanefro ya es el riñón permanente, ¿no? El riñón que verdaderamente va a persistir a lo largo de los meses. Muy bien, entonces, tenemos en esta imagen, nos menciona o nos hace hincapié que el desarrollo renal está en base a lo que es el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es parte del mesodermo que se encuentra a los costados de lo que es la lámina embrionaria, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, que la lámina embrionaria vendría a estar acá, ¿no? Y aquí está lo que es el mesodermo intermedio. Entonces, el mesodermo intermedio ayuda en la formación de lo que es el tejido renal, ¿no? El tejido renal. En específico, pues, el inicio del riñón, que sabemos que el riñón va a iniciar con lo que es el llamado pronefros. Muy bien, entonces vamos viendo el pronefros. El pronefros se desarrolla en la cuarta semana de embarazo, va a ser una estructura rudimentaria, poco funcional, se desarrolla cerca a lo que es el cuello del embrión. El cuello, por ejemplo, acá vemos el pronefros, ¿verdad? Está acá, está cerca al área cervical del embrión. Es por eso que por su cercanía de estos dos sistemas, cuando hay alguna malformación en la oreja, en el pabellón auricular, se debe descartar una malformación en los riñones. Entonces, ¿por qué? Porque el pronefros en el inicio, el riñón primitivo, se desarrolla en la parte superior del embrión, cerca al cuello del embrión. Muy bien. Se desarrolla a partir de aproximadamente 7 a 10 grupos celulares que van desapareciendo y van dejando los famosos nefrotomas. Muy bien. Ese es el pronefros.
El mesonefros o riñón intermedio, también llamado poco funcional, derivan del mesodermo, de los segmentos torácicos superiores y lumbares. Entonces tenemos que, de los segmentos, vamos a borrar acá para que se pueda ver, de los segmentos torácicos y de los segmentos lumbares, aproximadamente la L3 van a derivar el tejido mesodérmico que va a conformar el mesonefro. Entonces el mesonefro ya tiene una conformación más alargada, ¿no? Aquí, por ejemplo, está rodeando la parte lateral del embrión, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos las unidades mesonéfricas excretoras, ¿no? Toda esta parte de acá. Ha bajado, ¿no? Ha bajado un poco de la parte cervical del embrión hacia la parte lumbar, ¿no? Por eso es que se desarrolla a partir de lo que es los segmentos torácicos y segmentos lumbares. Ahora, los conductos excretores, ¿cómo se van a conformar? Los conductos excretores van a comenzar a nacer, ¿no? O van a comenzar a conectar entre la parte glomerular, la que va a ser parte formativa, la unidad formadora del glomérulo, y los conductos ya sean mesonéfricos y paramesonéfricos. Si ustedes pueden evidenciar aquí, el conducto excretor viene cerrado como una S y está, digamos, rodeado, o sus límites son el conducto mesonéfrico por un lado, por el otro el paramesonéfrico, y por acá viene a estar lo que es la cápsula de Bowman, que va a ser parte de la unidad filtradora del riñón. Entonces, esta formación, este túbulo excretor, va a estar, digamos, subdividiéndose para poder dar todo lo que es el asa de Henle, que vamos a ver más adelante, entre otras cosas, ¿no? Y los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos van a persistir de acuerdo al sexo. Habíamos dicho que el conducto mesonéfrico es el conducto que deriva de los embriones que van a tener sexo masculino. El embrión masculino, conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. El embrión femenino, paramesonéfrico, o otro nombre que también podría venirles en el examen que van a dar próximamente, Müller. Entonces, recordemos. Wolff, mesonéfrico; Müller, paramesonéfrico, mujer. Bien, entonces de acuerdo a qué sexo termine, pues va a persistir o no uno de los dos conductos. Muy bien, vamos por acá. En el extremo opuesto del túbulo va a formarse o va a desembocar, como habíamos mencionado, en la parte más externa, más lateral, en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Hacia la mitad del segundo mes de embarazo se va a formar un órgano ovoideo voluminoso localizado en ambos lados de la columna vertebral. Esto como antítesis a la formación de lo que es el riñón primitivo o pronefros, ¿no? Muy bien. Los relieves van a formar las crestas urogenitales, ¿no? Recordemos que la formación tanto de la parte renal como de la parte también genital están muy asociados uno con lo otro. Es por eso que las malformaciones o las alteraciones del sistema urinario pueden asociarse también a malformaciones o alteraciones del sistema genital. Entonces, estas crestas urogenitales se van a formando, perdón, desde el segundo mes de embarazo, como pequeños órganos ovoideos o a manera de crestas a los costados del embrión. Al final del segundo mes, estamos hablando aproximadamente 8 semanas más o menos días, la mayoría de glomérulos y túbulos craneales van a desaparecer, es decir, las partes de los túbulos o del sistema excretor que se encuentra para la parte superior, y si es que fuera el caso, va a desembocar en el conducto de Wolff o mesonéfrico, que va a dar en relación a lo que es el sexo varón, ¿no? Y va a estar en relación a las gónadas masculinas. Si fuera el caso de mujer, desarrollaría el Müller paramesonéfrico y estaría en relación con las gónadas femeninas. Por eso, el sistema urinario, por ejemplo, en la vía urinaria, el uréter en el hombre está obviamente dentro del pene, y la uretra, perdón, está dentro
de lo que es el componente de la vulva o del sistema genital femenino. Entonces, es por eso, por su cercanía, es que se desarrollan muy juntos o muy cercanos. El metanefros ya es llamado también el riñón primitivo. Este riñón primitivo se desarrolla en la 5ª semana de embarazo. Tiene 2 sistemas, obviamente el colector, que colecta todas las sustancias de desecho, y el excretor, que va a filtrar pues la sangre y va a excretar las sustancias que ya no sirven para el cuerpo. ¿No? El sistema excretor proviene del mesodermo metanéfrico, algo muy importante que recordar, del mesodermo metanéfrico, y el sistema colector va a provenir del brote ureteral. ¿El brote ureteral qué es? Es una invaginación, es decir, es una formación que se mete hacia adentro del conducto y está próxima a su desembocadura a la cloaca, ¿no? O sea, está cercana a la desembocadura que tiene esto a la cloaca. ¿Qué es la cloaca? Básicamente lo vamos a ver en este gráfico. La cloaca es un sistema que mantienen rudimentariamente algunos animales, como por ejemplo las aves. Las aves tienen un sistema no solamente urinario, sino excretor, es decir, digestivo, y reproductor, los cuales se asocian o se unen en un solo orificio, en una sola cavidad llamada cloaca. El embrión del ser humano tiene también así una formación de una cloaca muy primitiva, cercana al 2.º mes de embarazo, que luego posteriormente se va a subdividir para que cada uno de los sistemas pues tengan, por así decirlo, un orificio de salida y un sistema individualizado, el urinario por la uretra, el excretor por el ano, ¿verdad? Y en el caso del sistema reproductivo en el varón, pues se comparte, pues en el caso de la uretra, pero posteriormente, antes de la próstata, tiene también conductos eyaculadores que van a usar el canal ureteral, pero tienen sistemas diferenciados. Muy bien, entonces la yema ureteral es una crecencia, o sea, un sobrecrecimiento de tejido metanéfrico en la parte distal. ¿Cómo se come esto? Pues aquí tenemos en amarillo la cloaca, que es este sistema único que tiene el embrión al finalizar el 2.º mes, el intestino posterior, de donde obviamente se va a desarrollar el intestino grueso, el ano y todo. Aquí tenemos el conducto mesonéfrico, ¿verdad? El conducto mesonéfrico, que es diferente al mesonefros. Recordemos, el mesonefros es el estadio del riñón intermedio. Pronefros, perdón, el final, porque es pronefros, metanefros y mesonefros. Aquí tenemos el mesonefros, que es la parte final o el estadio final de maduración del riñón. Y aquí tenemos el conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico, también llamado conducto de Wolff. El conducto de Wolff se va a unir, este conducto de Wolff se va a unir a lo que es la yema o brote ureteral, es decir, el que va a formar el ureter. Posteriormente van a desembocar en la cloaca hasta el momento de su división. Muy bien, en el día 32, vamos a borrar por acá, en el día 32 de embarazo, ya la yema ureteral, la que va a formar el ureter, se va a invaginar y va a desembocar también en la yema ureteral, se va a alargar, se va a formar un tubo y va a desembocar en el riñón. En el riñón va a conformar las pelvis, ¿no? La pelvis renal, y va a tener acceso a 2 cálices mayores. Después los cálices mayores van a utilizar o van a subdividirse en cálices menores, y estos a su vez también en túbulos y sistema colectores y excretores. Entonces, un resumen del sistema colector es la yema ureteral, va a formar el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores, túbulos colectores. ¿Cuántos túbulos colectores? Aproximadamente entre 1 a 3 millones aproximadamente. El sistema excretor visto de costado, pues tenemos al inicio la yema ureteral que forma el uréter, luego los cálices mayores se subdividen en cálices menores, los cálices menores se subdividen en túbulos colectores. De 1 a 3 millones, habíamos mencionado, aproximadamente pueden llegar a tener. Y ese es un gráfico más o menos cómo va las etapas del desarrollo del sistema urinario colector, perdón, del sistema urinario, sí, bueno, excretor, ¿no? Porque básicamente acá está el glomérulo filtra la sangre por el riñón, excreta la sustancia de desecho, luego baja por el túbulo contorneado proximal, enlaza de Henle, baja hacia el túbulo contorneado distal y se excreta por el ureter finalmente, ¿no?
Las nefronas, la unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona está compuesta por glomérulos, tiene ayuda de la de Henle, del túbulo contorneado proximal y del túbulo contorneado distal. Lo importante embriológicamente recordar es que las unidades excretoras en el riñón proceden del mesodermo metanéfrico. Si les preguntaran de dónde procede el sistema excretor del riñón, del mesodermo metanéfrico. ¿Y de dónde procede el sistema colector? De la yema ureteral. El sistema colector es lo que colecta, y lo que colecta procede de todo lo que va, es como un embudo. Ese embudo, ¿de dónde se derivó? De la yema ureteral, porque la yema ureteral va a formar pelvis, cálices mayores, menores y túbulos colectores. Muy bien. La producción de orina, ¿cuándo se da? ¿En qué semana? También algo importante que podría venir en el examen próximo de la segunda unidad, a las 10 semanas de embarazo, se da la producción de orina. Muy bien. Las nefronas, ¿hasta cuándo continúan su desarrollo? Continúan hasta el nacimiento. Y eran hasta aproximadamente 1 millón más o menos de nefronas, las que se... La migración. Tenemos al inicio, hemos dicho que el riñón primitivo o pronéfros se desarrolla en la parte cervical del embrión. Luego este va bajando y se localiza bien abajo en el riñón, en la pelvis del embrión, ¿no? Bien abajo, y posteriormente asciende hacia la región lumbar. Entonces, primero está en la región cervical, luego en la región pélvica y luego se posiciona en la región lumbar. A eso se le denomina migración. ¿En qué semana se da la migración de la parte pélvica hacia la parte lumbar? Entre la 6ª a 9ª semana va a ir migrando. ¿En esta migración puede haber alteraciones? Sí, y aquí se pueden conocer algunas alteraciones como por ejemplo el riñón caído o también llamado tosis renal. Muy bien, los fenómenos más o menos en resumen son: en la 3ª semana se identifica un tejido que va a ir conformando el seno o lámina urogenital. A la 4ª semana, en la lámina urogenital se diferencia ya la estructura llamada pronéfros o riñón primitivo. Y posteriormente, al finalizar la 4ª semana, el mesonefros. Pronéfros, metanefros, pronéfros, mesonefros, metanefros. Hacia la 5ª semana de embarazo, las proximidades de la desembocadura del tubo mesonéfrico van a desembocar en la cloaca. En la cloaca, ¿no? Habíamos dicho que la cloaca es este sistema rudimentario en el cual pues se juntan los 3 sistemas, ¿no? Hacia la 6ª semana el uréter contacta con la pared del seno urogenital. Hacia la 7ª semana el tabique urorectal se independiza, es decir, sistema digestivo por un lado, sistema urinario por el otro lado. 8ª semana la luz del uréter es evidente porque se recanaliza. 9ª semana aparecen las primeras nefronas funcionantes. 10ª semana aparece la primera orina en el embrión y es evidente el sistema pielocalicial. 13ª semana culmina el periodo de diferenciación de los genitales externos, que en función del sexo pueden ser masculinos o femeninos, ¿no? 20ª semana se incrementa el número de nefronas hasta la semana 32. 36ª semana aparece la última línea de nefronas, la última parte de las nefronas, pero la maduración de estas nefronas se puede extender hasta el periodo postnatal. Muy bien. En cuanto a la regulación molecular del riñón, es algo que pueden leer, pero les voy a hacer hincapié en algunas cositas. En esta regulación molecular del riñón, pues nos habla que el riñón puede atravesar varias malformaciones o alteraciones. Aquellas, por ejemplo, que cursan con el número total de nefronas, es decir, una hipoplasia a nivel renal, un riñón atrófico, pequeño. Aquellas con displasia, es decir, tejidos no muy bien diferenciados. Aquellas con reducción del número de nefronas, ¿no? Una hipoplasia, un riñón en herradura, un megauréter, ¿no? Y las anomalías básicamente que de repente la han visto, la van a ver de repente en la parte práctica son, por ejemplo, la genesia renal, en el cual no hay riñón, ya sea uno o ya sea de los dos lados. Se puede asociar al síndrome de Potter, porque el síndrome de Potter es una malformación del cuerpo del embrión o del cuerpo del bebé, producto de la falta de líquido amniótico, y obviamente si se falta líquido amniótico es porque no se produce, y si no se produce es porque hay alguna alteración en el sistema urinario. Anomalías como por ejemplo el tumor de Williams, que es un tumor maligno, pero que se asocia a un tumor de los cálices renales y se asocia a una alteración en la producción celular de las líneas celulares que va a formar el parénquima renal. Anomalías como por ejemplo la tosis del riñón, un riñón más abajo que el otro, la caída del riñón, el riñón en herradura, que es un riñón fusionado, que están asociados de repente a algunas patologías genéticas como por ejemplo la tosis del riñón o el riñón caído a síndrome de Turner. Y algunos factores de transcripción que por ahí lo van a leer en los textos que les estoy dejando aquí en las diapositivas. Muy bien.
Hágame un gran favor, por favor. Les voy a pasar las diapositivas. Descárguenlo, compártanlo, por favor, porque a veces me escriben y me dicen que no los quieren pasar, que son malos con sus compañeros, muy malos. Entonces, por favor, descárguenlo. ¿Ya? Este es Riñón. Y compártanlo, por favor, en sus grupos. Para eso tienen un grupo de WhatsApp, para que puedan compartirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permítame por acá. ¿Dónde está? Riñón. Riñón. Ya está. Vamos a abrirlo. A ver, está cargando. Uy. Está colado acá. No. Un ratito que me habló alguien y se puso como privado el mensaje. Ya, a ver, ahí está cargándole, por favor. A ver, ya está. Para que puedan descargarlo, le van a dar un minuto para que lo descarguen porque tengo otra clase, sino que llegó tarde. Em, Recordemos que por ahí se habían preguntado la orina fetal. La orina fetal, bueno, básicamente pues tiene varios componentes. Uno de ellos, por ejemplo, la orina fetal compone el líquido amniótico, ¿no? Pero la orina fetal pues básicamente está dado por un ultrafiltrado, ¿no? O sea, está una filtración de los líquidos que va a entrar en la cavidad digestiva del embrión, que básicamente es líquido amniótico, ¿no? Entonces, aproximadamente pues... eh, está tanto de proteínas como sodio, cloruro, eh, creatinina y urea, pero en bajas dosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bebé no hace esfuerzos, no camina, no, no produce secreciones. La deglución básicamente del líquido amniótico y la excreción del líquido amniótico por la orina fetal es la principal conformación del el líquido amniótico, pues, ¿no? Muy bien, me voy porque tengo otra clase. Nos vemos, cuídense mucho, estudien, suerte en su examen, chao.